Se inicia un gobierno liberal en Argentina. Javier Milei venció ayer con más de 10 puntos de ventaja a Sergio Massa en la segunda vuelta presidencial en ese país. Y eso hace pensar a muchos que lo que viene para Argentina es un gobierno liberal, o un gobierno liberal libertario, para utilizar el término que prefiere Milei, como el que nunca ha tenido en su historia. ¿Es eso lo que podemos esperar? Pues empecemos diciendo que no es una cosa menor que haya ganado en Argentina un candidato que sí defendió en campaña planteamientos económicos típicamente liberales, como recortar el tamaño del Estado, reducir su intervención a lo mínimo indispensable, devolverle al sector privado el protagonismo en la economía y hacer pues de Argentina un destino atractivo para invertir. En muchos sentidos, este país sudamericano requiere pues reformas económicas de gran calado como las que se hicieron en el Perú a inicios de los 90, porque en el tiempo que ha estado en el poder el peronismo, que es el gran derrotado de ayer, se ha sobredimensionado el Estado en perjuicio del buen funcionamiento de la economía y se ha montado un sistema de subsidios que persigue pues una lógica clientelar de mantener políticamente competitivo al peronismo, dispendiando pues el dinero de los contribuyentes argentinos. En este debate contra lo que representa el peronismo, Milei defiende pues ideas que son claramente liberales en lo económico, algunos incluso libertarias, que es la versión más extrema del liberalismo, podríamos decir, como eliminar el Banco Central de Reserva o reemplazar a la educación estatal por un sistema de vouchers o vales que uno pueda gastar en la escuela privada de su preferencia. Pero si uno se pregunta si Milei es liberal en lo político, la respuesta es distinta. El liberalismo político, aquel que le da pues sentido al término democracia liberal, es uno que valora el pluralismo en una sociedad, es decir, el hecho de que tengamos entre las personas, digamos, ideas diferentes y que en lugar de insultarnos o descalificarnos, necesitamos dialogar y ponernos de acuerdo, superando esas discrepancias. En su accionar político, tanto en la campaña presidencial como antes, cuando era, digamos, opinante en los medios de comunicación, Milei no se ha mostrado pues como una persona que valore o siquiera tolere la discrepancia. Eso le va a generar un problema grande cuando se dé cuenta de que para sacar adelante sus propuestas de campaña, de todas maneras necesita dialogar y negociar con quienes están en sectores políticos distintos al suyo en el Congreso y que tienen pues la capacidad de vetar sus iniciativas. La gran pregunta aquí, lo que definirá si Milei es verdaderamente un liberal o no, es cómo afrontará esa dificultad. El liberalismo aconseja ir por el camino del diálogo, la persuasión y las concesiones mutuas, mientras que el autoritarismo lleva pues al camino de la confrontación, del conflicto y de la violación de mínimos democráticos. ¿Hay razones para pensar que Milei podría ir por el segundo camino? Pues sí las hay. Ha llevado como vicepresidenta a una persona que reivindica el gobierno militar y minimiza sus violaciones a los derechos humanos. Él mismo ha mostrado aprecio por gobernantes más conservadores que liberales que han buscado desconocer la democracia en sus respectivos países, como Donald Trump o Jair Bolsonaro. Todo esto sumado a la intolerancia que lo ha caracterizado en su ejercicio político o mediático llevan a pensar que este riesgo existe, que no es despreciable. Ahora tocará ver si ya como presidente electo cambia pues el tipo de discurso político que ha tenido y que lo pinta más bien como un populista de derecha que como un liberal, y opta Milei por moderarse y mostrar más disposición a trabajar con sectores políticos distintos al suyo, en buena cuenta para hacer política en democracia. Hay otro aspecto en el que Milei muestra un entendimiento del liberalismo que no parece reivindicar el valor de la dignidad humana. Cuando Jaime Bailey le preguntó en una entrevista reciente si está de acuerdo con el matrimonio de personas del mismo sexo, que es pues un planteamiento típicamente liberal, Milei dijo que a él qué le importa si una persona se quiere casar con un elefante, si hay, entre comillas, consentimiento. Esta es una frase desafortunada, no tanto por el absurdo de no poder pues, pedirle su consentimiento a un elefante, sino porque está aquí equiparando una relación entre seres humanos, con una relación entre un humano y un animal. Y con ello está despreciando pues, que la lucha por el matrimonio igualitario, como otras luchas libertarias en el pasado, como aquella pues, en contra de la esclavitud o en favor de los derechos de las mujeres,
no descansan solo en una concepción de libertad negativa, es decir, en esta idea de que yo no puedo limitar aquello que no me afecta, sino que son además luchas que buscan afirmar la dignidad de la persona, cuya libertad perseguimos no porque nos sea irrelevante lo que haga con ella, sino porque garantizarle esa libertad es la mejor manera de facilitarle a esa persona el camino a la felicidad o a la autorrealización personal. Por todas estas razones es difícil imaginar que el gobierno de Milei sea uno liberal en todo el sentido de la palabra, aunque pueda empezar siéndolo en la parte económica. Pero eso ya lo veremos, todavía está pues en la capacidad él de demostrarnos que estamos equivocados.